A mí me emboscaron, a mí me grabaron por situaciones personales, por situaciones de desorientar la ruta de una investigación que se estaba llevando a cabo al interior de RTBC. En Quién y Qué es un placer tener hoy a Juan Pablo Vieri Lozano. Ustedes saben que él es un periodista, nació en Ecuador, se educó profesionalmente en Colombia, ha estado en muchos de los importantes medios del país, fue gerente de RTBC y ahora pues, vamos a preguntarle de una vez a qué se dedica Juan Pablo en estos tiempos de pandemia. Bienvenido. Antiza, muchas gracias por por la presentación. Yo soy colombiano, nací en Ecuador por un tema, fue un error de bitácora de vuelo, pero yo soy colombiano. Toda mi vida, mi educación inicial, mi familia, toda mi familia es colombiana, y he tenido la oportunidad de desarrollarme en este país profesionalmente. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy trabajando como asesor de comunicaciones y ejerzo una labor también con el gobierno nacional en ese sentido. Soy asesor en comunicaciones estratégicas para algunas áreas de ministerios o de algunas consejerías. Juan Pablo, pero esa profesión que tenemos los dos y que definitivamente la llevamos en el alma, ¿no lo ha picado en estos días? No quiere volver al periodismo, a escribir, a dedicarse a esas cosas para las que se preparó muy bien? Yo nunca he dejado de hacerlo. Afortunadamente, ese es un tema que a nadie se le impone dejar de hacerlo, porque cuando uno nace periodista, toda la vida se desarrolla como tal, y eso corre por las venas, eso va por la sangre. Entonces, en cada momento que tengo oportunidad, lo ejerzo en mi labor como asesor en comunicaciones, pero también en la forma de contar historias, en la forma de entender, en este caso, nuestro país. Cuando viajo por él en diferentes departamentos o en diferentes municipios, entiendo su idiosincrasia y su forma de ser como un periodista que ha conocido un poco más allá de la fortuna que tienen otros ciudadanos de conocer el país, sino más allá detrás de las cercas, como decimos nosotros, en territorio, lo que se conforma como nuestro gran país. Es un país al que quiero mucho y desde luego pues no le echo ninguna de las culpas a las que hayan incurrido algunos colegas tratando de describir nuestro país. Dígame, Juan Pablo, ¿y ese paso suyo por RTBC qué le dejó? ¿Le dejó solamente como ese lío, como esas preocupaciones, o definitivamente usted puede sacar lecciones buenas de ese momento de su vida? Lecciones buenas siempre hay que sacar a pesar de los difíciles momentos, San César. RTBC para mí era, haber llegado allá, era un gran orgullo como periodista poder llegar a dirigir el sistema de medios públicos del país. Para mí era un gran logro y estábamos haciendo grandes cosas, originando unos cambios importantes en los contenidos, en la parrilla, en la forma de contar las cosas, en forma de transmitir lo que pasa a través de los medios públicos en nuestro país, y metiéndolo en la multimedia, que es, tú sabes, lo que es la nueva forma de consumo de información. Y mi labor o mi sueño era ese, era poder llevar y hacer sólida esa plataforma digital de RTBC Play, con los contenidos informativos, de entretenimiento, de cultura, de educación que merecen los colombianos, y de alguna forma democratizar los medios. Esa era mi ruta, ese era mi único fin. Lo que pasó adentro de RTBC pues es una historia muy triste de la cual uno también saca aprendizajes. Eh, el aprendizaje es, pues hombre, entender que no todo el mundo está haciendo las cosas como deben ser, y que hay intereses propios, y que a veces los intereses propios son los que obligan o los que opacan la labor de otras personas. Díganlo claramente en Quién y Qué. ¿Usted censuró a los puros criollos o simplemente sacó del aire un programa que estaba repitiéndose de temporadas anteriores? No, es que ahí viene el gran problema de los amigos colegas, a quien, como te dije al principio, respeto enormemente, pero a los colegas y a los medios de comunicación del país les falta mucho entender la noticia, conocerla bien para poderla titular. Yo nunca censuré a nadie y yo nunca saqué de la parrilla de programación a nadie. Cuando yo veo en titulares como Diana Díaz reveló censura,
y cuando denunció a Juan Pablo Vieri por una grabación, no, yo no censuré, nunca en la vida lo he hecho y nunca en la vida lo haría además. Yo no saqué de la parrilla de contenidos a ningún programa como Los Puros Criollos. Nunca en la vida lo hice. Entonces, aquí hay dos cosas importantes ya para entrar en materia, César, y vamos liberando algunas inquietudes. Aquí hay dos temas importantes. A mí me acusan de censurar y si alguien me puede demostrar, no hablando con pasión, sino hablando con argumentos, si alguien me puede demostrar a mí que yo censuré, que me diga cuándo y dónde censuré. Bueno, Juan Pablo, pero ¿por qué empezó como ese desencuentro suyo con la periodista Diana Díaz? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Diana Díaz, yo no sé si sea periodista, pero Diana Díaz trabajaba en RTBC como la directora de Señal Colombia. Ella fungía como directora, tenía un cargo ejecutivo dentro de Señal Colombia. Era la directora de un canal de televisión. Ella no fungía como periodista ni trabajaba como periodista. Tenía una responsabilidad como servidora pública, además. Entonces, yo era el gerente de RTBC y ella tenía que entregarme a mí unos contenidos o yo conocer de los contenidos de parrilla y de televisión. No sé no, yo sospecho que sí sé lo que pudo haber pasado, pero yo nunca tuve ningún problema personal con Diana Díaz, nunca. De hecho, hacía parte del comité directivo de los medios públicos en el país como directora de Señal Colombia. Entonces no sé qué fue lo que le pasó a ella para haberme interceptado mis comunicaciones, haber violado mi privacidad, A partir de... haber ella quebrado su contrato con una cláusula de confidencialidad, donde ese contrato, a pesar de ser una servidora pública, le obligaba a tener unas cláusulas de confidencialidad de las discusiones que se llevaban a cabo dentro de RTBC. Entonces, como te digo, a mí me gustaría que habláramos de los temas para evacuar las confusiones. Vuelvo y pregunto, si alguien me dice a mí que yo censuré, que me diga cuándo, dónde y cómo censuré yo algún producto de Señal Colombia o de RTBC Televisión o de radio. Si alguien me Bueno, puede decir eso, yo asumo el cargo. Mientras tanto, es injuria y es calumnia. Esos son delitos a los que me acusan, de los que me acusan, de los que yo sufro, perdón. Que me injurien y me calumnien todo el tiempo diciendo que yo censuré. Yo no censuré a nadie. usted plantea que justamente su defensa se basa ante los entes oficiales, se basa en esos dos argumentos. El primero, que no hubo censura y que simplemente esa grabación es ilegal. ¿Usted se mantiene en eso? Pues es que la grabación es ilegal. Es que aquí la única persona que cometió un delito fue Diana Díaz. Porque Diana Díaz, hay preguntas que no me han sabido responder. ¿Por qué Diana Díaz me está grabando? ¿Por qué Diana Díaz tiene conversaciones mías sin mi autorización? Eso es un delito en Colombia y en gran parte del mundo. Pero aquí la Corte Constitucional ha fallado en ese sentido. En varias oportunidades hay jurisprudencia sobre ese sentido. Entonces, grabar a una persona sin el consentimiento de la otra es un delito. Y más allá de utilizar esa grabación para fines propios. Y en este caso, un fin propio, acabar con mi dignidad. Pero digamos que la fiscalía, usted lo sabe muy bien, durante la semana que pasó, decidió como frenar ese proceso y no acusarla a ella de esa grabación ilegal. ¿A ustedes en qué tono y en qué situación queda el proceso en relación con ustedes mismos? Sigue, la fiscalía no cierra el proceso, en lo que decide volver a empezar la investigación o tomarla de otro punto de vista. El caso es que con mi abogado, en este caso que es el doctor Francisco Bernate, el que me lleva el caso en la fiscalía, nosotros nos mantenemos en que las grabaciones ilegales en ese país son un delito, por eso son ilegales. Y ella me grabó de manera ilegal. Entonces la fiscalía en su investigación tendrá que retomarla, como dice en el comunicado, pero lo que está en juego es el dictamen de esa investigación. Porque hasta hoy yo no sé si a mí me grabaron con un celular, no sé si a mí me grabaron con un micrófono, no sé si mi oficina estaba intervenida, no sé cuántas veces me grabó. Hasta hoy
La Procuraduría, que es la que en este caso me está acusando a mí de una cantidad de delitos que yo no cometí, no ha sido capaz de comprobar dónde está esa grabación, el principio y el fin de la grabación, dónde está, dónde se conoce esa grabación. Esa prueba perdió toda validez. Primero, porque es una prueba ilegal. Segundo, ¿dónde está la custodia de esa prueba? La cadena de custodia de esa prueba. Si ha sido filtrada en todos los medios de comunicación. Y yo, que soy la persona afligida, no conozco ni el principio ni el final de la grabación. No sé cómo se hizo. Si la Procuraduría sabe cómo se hizo, que me lo diga. Porque si lo hicieron con un celular, con el celular de Diana Díaz, ¿por qué el celular no ha sido intervenido o no fue intervenido por parte de la Procuraduría como material de probatorio? Oye, Juan Pablo. ¿Bajo qué figura me están acusando a mí de una prueba que es ilegal, ilícita, pero cuál es la cadena de custodia de esa prueba? Ojo, porque aquí en Colombia pueden abrir una caja de Pandora con lo que están haciendo. El caso Vieri no es un caso de censura. No pueden dañar mi buen nombre de esa manera. El caso Vieri es el caso de una grabación ilegal. Y si la justicia de este país abre esa puerta de Pandora, entonces todas las grabaciones ilegales que hoy reposan en los anaqueles de la historia, como esas grabaciones a los magistrados, y como esas grabaciones a muchos más que han intervenido en su vida privada, conversaciones privadas, tendrían que salir a la luz pública y cambiar los veredictos. Porque la mía es igual, una grabación ilegal, donde, ojo, yo no estoy cometiendo ningún delito, ni la grabación es de cometer ningún delito. La grabación es una conversación privada. Yo ya lo he repetido 1000 veces y valga la pena lo vuelvo a repetir. Una grabación donde yo estoy de mal genio, digo cosas que no corresponden y que no correspondieron a mi realidad. Levante la mano el que en este país o en el mundo entero con la cabeza caliente no haya dicho cosas que no corresponden a la realidad. Que levante la mano un jefe de redacción de un medio de comunicación que haya dicho cosas en un consejo de redacción delante de periodistas que no sea capaz de sostener en la vida pública o al aire en un noticiero o en un comunicado de prensa. Yo dije cosas que no correspondían a la realidad, yo dije cosas con cabeza caliente, pero que alguien me diga de lo que yo dije en esa grabación, se haya configurado un acto administrativo que es como se miden a los funcionarios públicos. En un acto administrativo mío, en mi gerencia, que yo haya hecho lo que dije en esa grabación. Ni salió a las 3 de la mañana, ni salió de la parrilla, ni se censuró absolutamente a nadie. Lo que pasa es que en los estrados judiciales seguramente no van a tener en cuenta si fue o no fue en su ambiente natural o si tenía rabia o no, sino si el hecho es punible o no es punible. Cuénteme usted qué sabe de su situación frente a la Procuraduría en estos momentos. ¿Cuál es su situación ante ese ente investigador? No, pues es que ese tema que está manejando también mi abogado ante la Procuraduría. Pero a mí me preocupa es lo que le acabo de decir, que se haya perdido el valor probatorio. Me preocupa que los ciudadanos estemos bajo el temor de ser grabados en cualquier momento, en cualquier circunstancia, modo y lugar. Me preocupa que se me viole el derecho a la intimidad. Me preocupa la violación al debido proceso. Que más bien le pido a la Procuraduría que responda por las investigaciones que ellos conocen sobre los malos manejos que estaban dándose en el área de televisión, en los que muchos de ellos, Diana Díaz, fungía como la supervisora de varios contratos. Entonces, a mí me emboscaron, a mí me grabaron por situaciones personales, por situaciones de desorientar la ruta de una investigación que se estaba llevando a cabo al interior de RTBC. Diana Díaz tiene que responder a la justicia muchos hallazgos, entre ellos hechos unos por la Contraloría, entre hechos unos ya conocidos por la Procuraduría, y entre ellos unos ya conocidos por la Fiscalía General de la Nación, de contratos. Le pongo un ejemplo solo de uno. Contrato 1423 del año 2016. 340 millones de pesos pagó RTBC a una productora que se llama Empresa Mar Media Lab SAS.
por una producción realizada que se llamaba Ana Pirata. 340 millones de pesos, donde Diana Díaz es la supervisora del contrato. Busque usted dónde está esa producción o si existe esa producción. Una producción fantasma. Juan Pablo, ¿y usted en su momento y en ese corto periodo que estuvo como gerente de RTBC, denunció directamente esos contratos o lo que sabía de ellos? Había una investigación en curso y yo soy respetuoso de ese debido proceso. La Contraloría sabía y sabe de esos procesos. La Procuraduría sabía y sabe de esos procesos de investigación. Yo lo saco a la luz pública en ese momento porque a mí me están injuriando y calumniando. Yo duré, después de salir de RTBC, 9 meses sin trabajar. La señora Diana Díaz inmediatamente trabajó después de salir de RTBC, que ella renuncia el día que me graba. Está trabajando en Canal Capital como directora de contenidos. De pronto, con el mismo celular con el que me grabó. Si fue con el celular, no sé si haya sido con él. Por eso le digo, no sé todavía cómo haya sido. Pero esa persona que cometió un delito está como la persona que, como la víctima, porque ella denunció un caso de censura. ¿Cuál censura? Vuelvo y repito. ¿Cuál censura? Y Ancisa, pero es que aquí me parece muy buena la oportunidad que usted me da para que abramos el abanico. Si Diana Díaz se sintió ese día de la grabación, se sintió que se estaba cometiendo una gran arbitrariedad. ¿Por qué en la grabación que ella filtra a los medios de comunicación nunca se le oye a ella decir algo contrario o a lo que yo decía? ¿Por qué ella no acudió a otras instancias antes de filtrar eso a los medios de comunicación? Porque ella como servidora pública tenía la obligación de acudir a ciertas instancias y ya después de esas instancias, si no le han dado una respuesta, ella podía acudir, digamos, a la FLIP o la Liga contra el Silencio, como fue lo que hizo. Pero entonces, ¿por qué ella no expone ese punto de vista directamente como a mí, al gerente? Me dice, vea, gerente, usted está limitando sus funciones. Lo que usted acaba de decir es muy grave, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué ella no acudió a la subgerente de televisión? ¿Por qué ella no solicitó una sesión del comité de programación? ¿Por qué ella no acudió al canal interno de control disciplinario de RTBC? ¿Por qué ella no acude a la Procuraduría? Usted me acaba de decir, usted no conoce ni dónde empieza ni dónde termina esa grabación. Ustedes Correcto. tendrían en ese proceso todo el derecho a conocer eso y a saber dentro del proceso investigativo de la Procuraduría dónde empieza y dónde termina, porque ese es un elemento de prueba. ¿No se los han dejado Claro. ver? No. Ahora, la Procuraduría está prejuzgando y la Procuraduría es un ente investigador, pero ella no actúa como juez y parte. La Procuraduría no me puede acusar a mí de censura. ¿Censura de qué? Vuelvo y repito, ¿censura de qué? Es que esa respuesta es muy fácil titular: el censor Juan Pablo Vieri, el censor de los puros criollos, el que censó a Santiago Rivas. Yo a Santiago Rivas no lo conozco. Santiago Rivas no tenía ninguna relación contractual con RTBC. Santiago Rivas hacía parte de una coproducción de RTBC en la cual RTBC tenía los derechos de esa coproducción, que ya había finiquitado además. Estoy coligiendo por lo que usted me acaba de decir. Insisto, esas no son palabras suyas. Diana Díaz tal vez usó esa grabación, insisto, según lo que usted me acaba de decir, a ocultar precisamente sus propios errores o compromisos en los contratos que usted dice estaban en una fase de investigación. Usó la grabación como herramienta para ella cambiar el foco, digamos, de la investigación y de la opinión. Pues yo presumo que así es. Es que yo con Diana Díaz no había tenido ninguna clase de altercado. Mi pregunta es también, ¿qué sigo haciéndome? ¿Por qué ella? Yo sé que ella es la que me graba, porque ella lo ha manifestado. Pero ¿por qué me está grabando? Es que vuelvo y le digo, a mí me parece que todo lo que se ha armado, me han injuriado y calumniado, pero nadie ha sido capaz de responderme en qué momento dicen que yo censuré. O sea, ¿en qué momento yo censuré a alguien? ¿Y en qué momento una grabación de esa clase deja de ser un delito para convertirse en una prueba? Bueno, pero ustedes dos funcionarios del mismo gobierno
me imagino fueron nombrados por la misma persona, que finalmente terminan tan distanciados. ¿O usted No, no, encontró a no, Diana ya no, no, antes de usted llegar al cargo? claro, yo encontré a Diana Díaz y yo tenía a disposición del cargo de ella. Y nunca la saqué, a pesar de que se estaban llevando unas investigaciones en control interno de RTBC. ¿Por qué? Porque yo siento y presumo que las personas son inocentes, no culpables, son inocentes. Diana Díaz, preguntas también que le dejo para que desarrollemos las investigaciones antes de titular aseverando informaciones falsas. Preguntas que yo hago. ¿Por qué Diana Díaz el día que me graba renuncia? ¿Por qué la grabación sale hasta mes y medio después? Se demora mes y medio la grabación y la filtran mes y medio después. ¿Por qué la Flip manipula esa grabación y con esa grabación le envía una carta a la entonces ministra de las TIC, a la doctora Silvia Constaín? Le envía una carta con esa grabación fragmentada, induciéndola a una reunión urgente con ella, porque o si no iban a filtrar esa grabación a los medios de comunicación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Yo estaba pisando algunos callos, pero eso sí, eso no le hemos dado, la Procuraduría no le ha mostrado a eso la agilidad, la agilidad para sacar los resultados. ¿Por qué no nos dan los resultados de la Procuraduría? Mire, la Fiscalía y la Procuraduría estuvieron en RTBC, hicieron unos hallazgos importantes, estuvieron durante 3 meses. Hicieron hallazgos importantes en RTBC. ¿Hay alguien entonces, cree usted, detrás de esas denuncias, detrás de Diana Díaz, que no sea ella? Pues claro, yo creo que Diana Díaz en este caso no actuó sola. Y lo que más me preocupa es que en este caso, pues, es muy fácil hablar sobre las pasiones y querer montar la narrativa de censura a este gobierno, al gobierno del presidente Duque. Querer montar la narrativa del titular, el gobierno del presidente Duque censuró a través de los medios públicos. Esa narrativa políticamente es bien importante. Es Usted falsa. personalmente con su abogado ha entablado denuncias concretas contra Diana Díaz. ¿Cuáles? Claro, claro, por esa razón, con el doctor Francisco Bernate estamos trabajando en la Fiscalía General de la Nación, donde pusimos esa denuncia. Y con el doctor Alejandro García, que es mi abogado en la Procuraduría, estamos trabajando en la Procuraduría para deslegitimar todo lo que la Procuraduría asevera. Mire, es que en serio, si ustedes que son los que han investigado estos casos, porque para haber titulado, tienen que haber investigado, a mí que me digan dónde censuré. Hablemos de los puros clubs rápidamente, porque yo sé que usted no tiene mucho tiempo ahí, pero le digo, fueron 4 temporadas en mi gerencia, que sumaban 63 capítulos, más una 5ª temporada que ya estaba hecha y pagada para iniciar el próximo año, para el año 2019 en ese entonces. Pero la temporada 1, la temporada 2, 3 y 4 se pasaron por RTBC y por RTBC Play, que es la plataforma digital. La 1 no se pudo repetir porque tenía los derechos de problemas de autor. No me correspondía a mí ese problema, pero no la pude repetir por eso. Pero temporada 2, 3 y 4 se repitieron. La 2 se repitió 8 veces, que tenía 23 capítulos. La temporada 3 se repitió 3 veces, con 20 capítulos. Se repitió 8 veces, perdón. Temporada 3 se repitió 8 veces, con 20 capítulos. La temporada 4 se repitió 6 veces, con 10 capítulos. La temporada 5 salió con la fecha que no estipulé yo. La estipuló el gerente anterior y salió en la misma fecha y la misma programación que se había planeado. En diciembre se hizo un pequeño cambio de parrilla, como lo hacen todos los medios de comunicación, escogiendo los mejores contenidos de Señal Colombia, los contenidos premiados de Señal Colombia, una maratón de contenidos de Señal Colombia. En la escogencia de esa maratón de contenidos participó Diana Díaz. En esa maratón de contenidos había capítulos de los puros criollos. Entonces, si yo hubiera querido censurar realmente, como la grabación me la hacen y dura 1 mes y medio después de que que la filtran, ¿usted cree que yo hubiera tenido la oportunidad de hacer lo que yo quise? ¿Lo que yo dije? Hubiera tenido toda la oportunidad del mundo durante 1 mes y medio de hacer lo que yo dije. Pero nunca pasó eso.
porque yo entendí que con cabeza caliente uno dice muchas cosas, pero con cabeza fría usted hace otras. Y eso es lo que le pido a la gente que entienda, porque en una grabación privada, en una conversación privada, cualquier cosa que se diga con cabeza caliente no puede ser usada en su contra, a no ser que usted la haga. Y yo no hice lo que dije. Entonces, alejémonos de las pasiones y del deseo de encontrar un culpable en esto. Por lo menos yo no soy el culpable de censura. A mí que me digan dónde censuré, si repetí los actos, si la programación no se alteró por culpa mía. ¿Usted se ha vuelto a encontrar después de ese episodio con Diana Díaz, formal o informalmente? No. Afortunadamente no. Bueno, Juan Pablo, entonces usted, para resumir, se siente victimizado por los medios de comunicación y por la FLIP particularmente. Yo no me quiero sentir víctima de nadie. Yo quiero tener el derecho a defenderme en derecho. Todo el mundo es libre de acusar al otro mientras que tenga pruebas. A mí que me prueben que yo censuré. Que lo digan. Me pueden probar que hay una grabación ilegal donde yo soy de mal genio, sí. Pero si yo me pongo a conseguir grabaciones de personas que estén de mal genio y después las pongo al aire, pues miremos a ver qué pasa, cómo nos sentimos todos. Pero yo no censuré. A mí, yo lo que necesito es que se haga justicia. ¿En qué sentido? Ah, y también te digo una cosa, César. Uno también es libre de decir lo que piensa. A mí no me pueden quitar de la idea una discusión que yo tuve. Yo tengo, pero esa es otra discusión, ese es otro episodio. Pero esa conversación en privado fue una discusión. Y yo tengo el derecho a la libre discusión, a la libre reunión y de pensar y expresar lo que yo quiera. Y a mí no me grabaron recibiendo plata encima de la mesa, ni por debajo de la mesa. A mí no me grabaron confabulando un delito. No, señor. A mí no me grabaron en eso. Me grabaron una conversación privada que es ilegal porque yo no la consentí ni las personas que estábamos ahí. Entonces, yo no me quiero martirizar. Yo no me considero mártir de esto. Pero sí tengo el derecho a defenderme. Y el derecho a decirle a las personas, hombre, usted quisiera ni acusarme de censor. Hágalo, pero tenga pruebas para acusarme de censor. Bueno, Juan Pablo, pero es que yo pensaría que esto no nos va a llevar a ninguna parte. Hay maneras de terminar los conflictos. Una de ellas es la conciliación. La otra es dejar eso simplemente en manos de autoridades y ver a ver hasta dónde llega. O simplemente someterse al juicio histórico de la opinión. ¿Cuál de esos escenarios le suena? Pues, San César, a mí me suena el escenario de la justicia. Y sobre eso no quiero discutir, porque la justicia tiene que ser una, no puede ser mediática. Entonces, aquí no puede haber entes de control y de investigación mediáticos. No puede ser, ni pueden reaccionar a lo que digan los medios de comunicación. Porque si los medios de comunicación hacen justicia mediática y esa es la justicia real, pues creo que estamos mal, como sociedad, como país. Yo espero que aquí se actúe en justicia y en derecho. Y ojo, porque como lo dije al principio, aquí hay una jurisprudencia de varios hechos parecidos al mío, donde se ha sentado jurisprudencia de la Corte Constitucional por violación al derecho de la intimidad, al derecho de la privacidad, a la presunción de inocencia. A mí no me pueden prejuzgar. Y aquí hay un mal proceso llevado por la Procuraduría, porque la Procuraduría no me ha sabido explicar a mí cuál es la prueba que tienen para decir que yo censuré. Porque si la prueba es una grabación que ha sido manipulada y filtrada, pues si esa es la prueba de la Procuraduría, entonces, ¿qué pasan con las otras pruebas que han sido recogidas y se han caído por falta de cadena de custodia? Como el computador de Raúl Reyes, digamos. Bueno, esta semana, y de acuerdo con ese comité técnico que tuvo la Fiscalía el 12 de noviembre, decidieron definitivamente se frena, para decirlo de alguna manera, el proceso contra Diana Díaz. Si no hay imputación de cargos, si la Fiscalía deja eso callado, etcétera, de acuerdo con el doctor Bernate y usted, ¿qué camino van a seguir? Ancísar, por lo menos que mi buen nombre sea respetado. Que dejen de llamarme censor. Porque es que yo también tengo el derecho al buen nombre y el derecho a trabajar. Y trabajar para mí ha sido muy difícil en los medios de comunicación, porque si me tachan de censor, ¿qué medio de comunicación me va a contratar a mí? ¿Usted cree que algunos medios de comunicación, porque usted habla de los medios de comunicación,
Y yo quiero llevarlo más bien a decir, algunos medios de comunicación han preferido hacer un show que ir al fondo del asunto con su caso. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Por eso le digo, aquí este es un tema que hay que desarrollarlo en derecho y no en pasión. No con las vísceras, sino con la razón. Actuando en ese sentido, aquí hay una persona que cometió un delito, que es grabar ilegalmente. Y aquí hay una persona que no cometió lo que dicen, que soy yo. Yo no cometí lo que es lo que la gente titula. Yo no soy ningún censor. Yo Bueno, no Juan soy ningún censor. Pablo, lo que uno aspira como periodista también y como medio es que este penoso asunto se aclare, que por supuesto, quien tenga la razón, que sea así definido por la justicia, y naturalmente, si esos procederes son ilegales, pues que sean castigados como debiera ser. Lo que sí está Claro. claro es que no hay ningún régimen ni ninguna norma en el mundo que castigue el mal genio. Lo invito entonces a que tenga mejor genio. Muchas gracias por este rato que nos ha concedido aquí en Ique. Muy amable, Juan Pablo. Yo no soy de mal genio, Ancísar. Yo no soy de mal genio, pero todo el mundo tiene el derecho de expresarse de la forma como piensa o como quiere. Eso no es ningún delito en ninguna parte del mundo, y mucho menos en Colombia. Entonces, cuando estemos en conversaciones privadas, así como uno se ríe, también puede llorar, también puede hablar y también puede gritar. Eso es normal. Los seres humanos estamos hechos de errores, pero el hecho de no repetir los errores o de no cometer los errores también nos hace seres humanos. Y yo no cometí ninguno de los errores que dije en esa grabación privada que fue clandestinamente ilegal.